Ok, vamos a dar inicio al cuarto y último bloque del curso, donde se abordará los siguientes temas: el shock traumático pediátrico, identificación y cuidados críticos, y complicaciones post-trauma, convulsiones, fiebre y sepsis. Estará a cargo de la licenciada Ana María Jara Guisado, licenciada y bachiller en enfermería por la Universidad Tecnológica de los Andes, con una especialización en cuidados intensivos pediátricos. Además, cuenta con 15 años de experiencia en atención de pacientes pediátricos en hospitales nacionales. Su trayectoria profesional y compromiso con la excelencia en el cuidado especializado la posicionan como una experta en su campo. Actualmente se desempeña como enfermera asistencial en pediatría. Gracias, licenciada Jara. Le doy pase a la ponencia. Ok, muchas gracias por la presentación. Bueno, licenciada, especialista en cuidados intensivos pediátricos. Actualmente trabajo en la UCI pediátrica del Hospital Nacional 2 de Mayo como enfermera asistencial. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva donde que vamos a hablar sobre el shock traumático pediátrico. Vamos a identificar y pues posteriormente vamos a mencionar cuáles son los cuidados críticos que tenemos que hacer en este tipo de shock. Siguiente, por favor. Para poder un poquito recordarnos qué es el shock, ¿no? El shock es la falla del sistema circulatorio para proporcionar la perfusión orgánica y la oxigenación tisular requerida para poder satisfacer las demandas metabólicas celulares en el paciente pediátrico, ¿no? Es decir, este, que, que la falta de oxígeno y nutrientes van a afectar una serie de órganos vitales, lo que puede llevar a un fallo multiorgánico y esta puede producir la muerte si no se trata a tiempo. En el shock traumático pediátrico podemos también mencionar que es un estado de hipoperfusión, ¿no? De los órganos debido a una lesión traumática, que esto puede llevar a una disfunción y daño celular, igual si no se trata rápidamente. Es importante considerar que es una condición crítica que se requiere de una atención inmediata, ya que la falta de este oxígeno y nutrientes en los tejidos pueden ser perjudiciales y irreversibles para el paciente pediátrico. Siguiente, por favor. Otras definiciones que he considerado en relación al shock, ¿no? Podemos, en resumen, mencionar que es un desbalance que resulta entre la administración inadecuada de oxígeno y nutrientes para poder satisfacer las necesidades que requiere el metabolismo tisular. Y estos están caracterizados en dos situaciones: el estado fisiopatológico dinámico e inestable, ¿no? Lo que se traduce en una disminución del volumen intravascular, va a haber una mala distribución y por ende va a haber un deterioro de la función cardiovascular. La otra característica es la perfusión tisular inadecuada. ¿Qué va a suceder con esta perfusión tisular inadecuada? Va a haber un daño de órganos diana, ¿no? Lo que se conoce, o dentro de ello están pues el corazón, está el cerebro, está los riñones, los cuales van a producir una disfunción multiorgánica y por lo tanto la muerte. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente podemos mencionar que las características van directamente relacionados al shock séptico, ¿no? La prevalencia mundial oscila entre 5 a 40%.
Pero también una de las causas más frecuentes de choque en niños es la hipovolemia, ¿no? Puede ser producida por hemorragias traumáticas o por sepsis. La hipovolemia que es más común son las gastroenteritis en los pacientes pediátricos. El siguiente es el trauma o shock hemorrágico, que generalmente o que tiene un mayor riesgo de causar la muerte en los pacientes pediátricos. El siguiente tenemos la sepsis grave, que es más frecuente en neonatos de bajo peso al nacer o en aquellos pacientes con inmunos suprimidos, pacientes pediátricos con enfermedades crónicas debilitantes. Las causas menos frecuentes de shock es el shock cardiogénico y el shock obstructivo, pero también es importante considerarlas porque estas no van a responder a fluidoterapia y requieren pues de terapias mucho más específicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los determinantes fisiológicos de un paciente pediátrico? Esos determinantes fisiológicos van a depender del suministro de oxígeno adecuado, ¿no? Que representa el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el encargado de mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia los tejidos. El volumen sistólico es el encargado de mantener el equilibrio regional entre el flujo sanguíneo y la demanda metabólica. Y tenemos la resistencia vascular sistémica, es el que va a mantener el contenido arterial de oxígeno y eso va a depender de la hemoglobina y la saturación de oxígeno. Cuando hablamos del gasto cardíaco, estamos hablando de la taquicardia, que es un signo común de la hipoperfusión, ¿no? Y del shock temprano. Cuando hablamos del volumen sistólico, es el encargado de aumentar el tono muscular, liso, venoso, es decir, va a mejorar la precarga, ¿no? Y también va a aumentar la contractibilidad cardíaca, donde que va a haber un vaciado ventricular completo. En cambio, la resistencia vascular sistémica va a producir una vasoconstricción para poder mantener la presión de perfusión y seguido de que la sangre derivada de las estructuras periféricas van a llegar al corazón y a todo el sistema nervioso central. ¿Qué sigue, por favor? Fisiopatología. En relación a la fisiopatología, acá tenemos un poco de resumen también las condiciones para que se produzca el shock. ¿Qué va a pasar? Eh, como sabemos, va a haber un volumen de sangre circulante insuficiente. En la precarga va a haber cambios en la resistencia vascular y va a haber una insuficiencia cardíaca y por último va a haber una obstrucción al flujo sanguíneo. Estas que van a ocasionar una circulación inadecuada y esta circulación inadecuada va a conllevar a un menor aporte de oxígeno, ¿no? También nos dice la fisiopatología que la fiebre, la infección y el trabajo respiratorio va a hacer que pues el paciente tenga mayor demanda metabólica, ¿no? Y esto pues va a alterar todo el sistema tisular o sistema periférico central del paciente. Siguiente, por favor. En resumen, podemos decir que la administración inadecuada de oxígeno, ¿no? Hacia los tejidos van a provocar la administración inadecuada a los tejidos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una disminución de la presión tisular, es decir, la sangre no va a llegar correctamente a los órganos. Y estas células no pueden producir energía. Por lo tanto, va a haber un fallo en el metabolismo anaerobio. Y pues lo cual va a generar una acidosis metabólica por la acumulación láctico. Si no se revierte,
pues el paciente va a entrar a una falla orgánica progresiva, lo que va a producir un daño celular y una disfunción multiorgánico. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de mecanismos compensatorios, nosotros ¿cómo vamos a identificar o cómo vamos a reconocer el shock? ¿No? Entonces, para poder reconocer o identificar el shock, existen dos mecanismos compensatorios, dos mecanismos. Uno es compensatorio o conocido como signos tempranos. El otro es los mecanismos descompensados, conocidos como signos tardíos. Entonces, en los signos compensatorios o tempranos, ¿qué vamos a encontrar en el paciente pediátrico? Lo primero que vamos a encontrar son las taquicardias, ¿ya? A nivel periférico va a haber un llenado capilar prolongado por encima de 2 segundos. Vamos a observar que hay una frialdad distal o periférica, ¿no? Con leve cianosis. Vamos a también observar una piel, pálida o piel moteada, marmoreada, reticulada. Va a haber una irritabilidad en el paciente pediátrico o un letargo o una somnolencia. También vamos a observar que los pulsos periféricos están débiles, pero los centrales se van a mantener conservados. Acá también podemos observar que la presión arterial en lo que es los signos tempranos o compensatorios se van a mantener normal, ¿no? No va a haber alteración de la presión arterial. Entonces, uno de los puntos también acá podemos observar que va a haber retención de agua y sodio. Ahora, el que sigue, por favor. Acá les he puesto lo que es el shock compensado y descompensado. En dos palabras podemos definir que un shock compensado es un shock que va a mantener la presión normal, o sea, va a estar normotenso. En cambio, en un shock descompensado va a haber una hipotensión. Eso es la diferencia. Pero ¿cuáles son esos signos tardíos que nosotros tenemos que identificar en el shock? Los signos tardíos, como ya les había mencionado, es la hipotensión, ¿no? Es muy tardío en los niños y es un signo de mal pronóstico. Tenemos también los pulsos periféricos, centrales, van a ser débiles, ya no se van a mantener normales. Va a haber una alteración del sensorio y acá podemos observar que el paciente puede entrar a una oliguria o anuria y por ende en la parte respiratoria va a haber una acidosis metabólica por el incremento del lactato. El siguiente, por favor. Entonces, en resumen, podemos decir que los signos de shock, ¿no? Podemos identificar, ¿no? Determinando los pulsos centrales, si son débiles o normales, los pulsos periféricos, si son débiles o están ausentes, cómo está el llenado capilar, si están prolongados, si hay una cianosis, si hay una piel pálida, si hay una sudoración, si el estado de conciencia está alterado, si hay oliguria, anuria, y mediante la gasometría si estamos en una acidosis metabólica o no. Siguiente, por favor. Para la evaluación primaria, porque en realidad este triángulo de evaluación pediátrica es un tremendo apoyo para poder evaluar rápidamente a nuestro paciente. Este triángulo de evaluación nos va a permitir evaluar, ¿no? El grado de estabilidad que tiene el paciente, si está estable o está inestable. Entonces acá evaluamos tres signos, que es la apariencia, la circulación, la respiración, ¿no? En la apariencia vamos a observar si el tono muscular es anormal, si hay una interactividad, si hay
consolabilidad en el momento de llanto del paciente, si hay un contacto visual, ¿no? Si hay un lenguaje o llanto prolongado. En relación a la respiración, los tipos de respiración, si son normales, ¿no? La posición que opta el paciente en el momento que ingresa, las retracciones respiratorias, si hay aleteo nasal, esfuerzo respiratorio, si hay apnea, etcétera. En relación a la circulación, ya mencionamos si hay una palidez, si la piel está reticulada, moteada, si hay cianosis. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar a evaluar al paciente si está estable o está inestable. Además, este triángulo lo que nos va a ayudar a nosotros estimar es la gravedad del paciente. Nos va a ayudar a determinar la prontitud y el lugar adecuado para el tratamiento del paciente. Por ejemplo, si el paciente está en una emergencia o a lo mejor después de esta evaluación el paciente necesita pasar a una unidad de cuidados intensivos para mayor manejo. En esta evaluación primaria no se precisan los exámenes, pero si buscas signos tempranos de shock u otras condiciones graves que puedan alterar la estabilidad del paciente. Entonces, acá nosotros, lo que tenemos que evaluar cuando ingresa el paciente es la parte circulatoria, ¿no? En la parte circulatoria nosotros vamos a poder evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, cómo está el pulso, cómo está el llenado capilar, cómo está la presión arterial. Y con eso podemos nosotros identificar si estamos frente a a un a signos tempranos o mecanismos compensados o estamos frente a un mecanismo descompensado. Siguiente, por favor. La frecuencia cardíaca es muy importante evaluar en el paciente pediátrico. Siempre hay que ver la frecuencia, el ritmo, ¿no? Cómo está, la intensidad, la amplitud, que es importante en relación a la presión arterial, ¿no? Nos menciona la literatura que hay un acortamiento de la presión arterial. Entonces, es importante evaluar esa parte. Acá les estoy dejando un cuadrito de los parámetros normales de acuerdo al grupo etario de las funciones vitales, ¿no? De la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Siguiente, por favor. Este cuadrito puse acá porque existen factores que sí afectan el tiempo de llenado capilar normal. Entonces, para que nosotros tengamos un resultado confiable, debemos tomar en consideración estos factores, como es la temperatura ambiental, ¿no? Tenemos a veces los ambientes bastante fríos, las ventanas abiertas son muy expuestas. En las áreas críticas contamos con aire acondicionado, entonces las temperaturas están por debajo de 21. Estos generan pues que, que la temperatura corporal del paciente se enfríe o presente hipotermias, ¿no? O va a haber una frialdad distal, pero por una hipotermia, digamos, la calidad también de la técnica de presión, ¿no? Donde debemos, por ejemplo, realizar la presión y qué tipo de presión debemos realizar. Por ejemplo, las punciones se debe hacer en los niños un poquito más grandes, escolares en los dedos y en los pacientes neonatos o lactantes, de preferencia en los talones, ¿no? Y también es importante tomar en consideración la iluminación de la habitación, porque si no tenemos una buena iluminación, tampoco vamos a poder evaluar, ¿no? Acá les he dejado los parámetros normales de acuerdo al grupo etario para nosotros decir si el llenado capilar es normal o es prolongado. Siguiente, por favor. Reconocimiento del shock de acuerdo al PALS, ¿no? Bueno, en relación a la vía aérea, ¿no? Si los signos clínicos como la permeabilidad se van a mantener
la vía aérea abierta, mantenible o no mantenible en los cuatro tipos de shock. La frecuencia respiratoria siempre va a estar aumentado en los cuatro tipos de shock. El esfuerzo respiratorio va a ir incrementándose de lo normal, ¿no? Hasta muy incrementado. Los ruidos respiratorios pueden ser normales y en algunas va a presentar estertores. En shock obstructivo, por ejemplo, puede haber quejido respiratorio. En relación a la presión arterial sistólica, va a haber un shock compensado, como ya habíamos mencionado, o un shock hipotenso. En presión, en frecuencia cardíaca siempre va a estar aumentado en los cuatro tipos de shock. La calidad de los pulsos periféricos van a ir desde débil, ¿no? Va hasta muy palpables o débiles. La piel se va a mantener pálida, ¿no? Incluso en el shock distributivo va a ser una piel caliente o fría por el mismo, puede ser por la septicemia, ¿no? El llenado capilar va a ser prolongado en el shock hipovolémico, ¿no? En el shock distributivo va a ser variable y en los dos últimos tipos de shock va a ser prolongado. La diuresis siempre va a ser reducido en los cuatro tipos de shock. Los niveles de conciencia, siempre el paciente al inicio va a estar bastante irritable, luego se va a tornar somnoliento. Las temperaturas van a variar. El paciente puede ser que haga una hipotermia o una hipertermia. ¿Qué sigue, por favor? En relación a la fisiopatología del shock hipovolémico, ¿ya? Podemos mencionar que hay un descenso, ya se ha explicado anteriormente, va a haber un descenso de la precarga, va a haber menor volumen sistólico por la pérdida de sangre, va a haber un gasto cardíaco bajo, va a haber taquicardia, aumento de la resistencia vascular sistémica a modo compensatorio. Al inicio va a haber una baja perfusión a los tejidos por bajo volumen circulante efectivo. Hay que recordar que el trauma va a causar una hemorragia interna o externa, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que presentan fracturas, lesiones de los órganos, ¿no? Se va a perder el volumen intravascular, es decir, la sangre y el plasma. Y pues esto va a conllevar, digamos, a una disminución del retorno venoso, en este caso al corazón, ¿ya? Lo cual va a producir una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial, ¿no? Entonces, si no llega el oxígeno suficiente a estos tejidos, ¿qué va a producir? Una hipoxia tisular o celular, lo cual va conllevar pues a un fallo orgánico progresivo y puede ser irreversible. Siguiente, por favor. Respecto a la evaluación secundaria, en el shock hipovolémico. A ver, acá mencionamos que debemos mantener la permeabilidad a menos que el paciente, que el nivel de conciencia esté alterado. Va a depender, ¿no? Eh, en la parte respiratoria podemos observar que el paciente esté taquipneico, pero sin aumento de esfuerzo respiratorio. Va a haber taquicardia, ya lo hemos mencionado, al inicio va a haber una presión arterial normal y posteriormente puede haber una hipotensión. Los pulsos periféricos al inicio van a ser débiles, sobre todo en la parte periférica, un llenado capilar prolongado, la piel sudorosa, marmórea, pálida y va a haber oliguria. Va a haber también a nivel
A nivel de la evaluación o la parte neurológica o los cambios en el nivel de conciencia, rápidamente esta parte se puede evaluar en una emergencia o en una sala de cuidados intensivos, ¿no? Simplemente viendo el estado del paciente, si está alerta, si responde, por ejemplo, a estímulos verbales, cuando uno se le habla, te responde, o simplemente no responde a estímulos dolorosos, o el paciente esté inconsciente. O las pupilas, o hay alteración de las pupilas, que es importante también que nosotros evaluemos a todo paciente que viene con problemas traumáticos. Eh, la exposición y control de la temperatura también es importante. Al inicio nosotros debemos de prácticamente exponer todo el cuerpo del paciente para poder evaluar, hacer una buena evaluación, ¿no? Esto en busca de otras lesiones que se puede rápidamente tratar de abrigar al paciente para evitar que pues haga hipotermias, porque estos pacientes generalmente, los pacientes pediátricos son lábiles y se enfrían muy rápido. El que sigue, por favor. En el manejo del shock, ¿cuáles son nuestros objetivos? Optimizar el contenido del oxígeno sanguíneo, mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco, reducir la demanda de oxígeno, la corrección de las alteraciones metabólicas, identificar la causa subyacente a tratar. El que sigue, por favor. Para nosotros optimizar el contenido del oxígeno sanguíneo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrar alta concentración de oxígeno. Nos menciona la literatura oxígeno al 100% por máscara de reservorio, ¿no? También tenemos que ver la probabilidad del paciente si no tolera una ventilación mecánica no invasiva o una ventilación invasiva según necesidad y según criterio médico de ese momento. Si la hemoglobina baja, también lo más probable es que el médico indique una transfusión sanguínea según necesidad también. El que sigue. Cuando hablamos de mejorar el volumen de distribución y el gasto cardíaco, eso va a depender del tipo de shock que se va a identificar. En un shock hipovolémico, lo que se va a hacer es reponer volumen, idealmente con cristaloides. En un shock distributivo, se va a reponer volumen, pero se va a agregar vasopresores. En un shock cardiogénico, la infusión de reposición debe ser lenta, de 5 a 10 ml por kilo, pero en 10 a 20 minutos. También acá se puede agregar el uso de vasodilatadores e inotrópicos. En el shock obstructivo podemos identificar y tratar la causa de la obstrucción en este caso. Ujú. El que sigue, por favor. Reducción de la demanda de oxígeno. ¿Cómo nosotros vamos a reducir la demanda de oxígeno? Porque estos pacientes lo que queremos es que pues tenga mayor consumo de oxígeno. Entonces, para ello debemos controlar el dolor. Sabemos que todos los pacientes pediátricos son muy ansiosos, ¿no? Entonces, tenemos que un poco tranquilizarlos, obviamente después de una evaluación neurológica, ¿no? Con una base de un resultado del estado neurológico, se puede iniciar con una sedación superficial o la administración de analgésicos para poder tranquilizar, ¿no? Bajar la fiebre, si en caso presentara, ¿no? Si fuera necesario, colocar antipiréticos de acuerdo a la indicación médica.
Y si estos pacientes están muy ansiosos, llorosos, taquipnéicos, ¿no? Con esfuerzo respiratorio, aleteo nasal, entonces la primera opción siempre es una ventilación no invasiva. Si esto pues no responde, se decide por una ventilación mecánica invasiva. Nuevamente repito, según la necesidad del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, podemos decir acá que la corrección de las alteraciones metabólicas, ¿no? ¿Cómo tenemos que corregir estas alteraciones metabólicas? Pero la secuencia, las causas consecuentes del shock, ¿no? Esas causas son la hipoglicemia, la hipocalcemia, ¿no? Y la hipercalemia y una acidosis metabólica, ¿no? Estas se deben corregir. Este, Generalmente estos pacientes pasan a las unidades de cuidados intensivos pediátricos, donde que tienen que estar monitorizados, ¿no? Donde se tiene que monitorizar, por ejemplo, la glucosa del paciente, lo más probable que esté bajo porque estos pacientes generalmente en las primeras horas van a estar en NPO, ¿no? Entonces, esto puede provocar pues una hipoglicemia en el paciente. Y lo otro es que generalmente lo ideal sería la colocación de una línea arterial, ¿no? Para poder monitorizar la acidosis metabólica, ya que esta pues es reflejado por una hipoperfusión tisular, no por la acidosis láctica. También esta obviamente va a provocar una disfunción cardiovascular. Entonces, en estos pacientitos se puede, si no se mejora con la perfusión, se puede administrar bicarbonato. En relación a la hipercalemia, también se considera como uno de los resultados también bastante considerables porque puede producir arritmias, por ejemplo, potencialmente letales en el paciente pediátrico, ¿no? Entonces, motivo por el cual, pues el tratamiento sería la administración del gluconato de calcio. Otro de los problemas también puede ser la hipocalcemia, que la hipocalcemia, ¿qué va a producir? La disminución de la contractibilidad miocárdica y eso pues va a inducir a una, digamos, a una transfusión masiva por citrato, motivo por el cual debe ser corregido por gluconato de calcio. Siguiente, por favor. Manejo del shock. ¿Cuáles son nuestras metas en relación al manejo? Em, ¿Qué es lo que vamos nosotros a buscar con con los cuidados o con el manejo que vamos a realizar, ¿no? Necesitamos tener una frecuencia cardíaca y una presión arterial normal para, de acuerdo al grupo etario de nuestro paciente. Necesitamos tener los pulsos normales, el llenado capilar menor de 2 segundos, que las extremidades estén tibias, que la diuresis se mantenga mayor de 1 ml por kilo por hora, que se disminuya el ácido láctico sanguíneo, ¿no? Esto con la reducción de la acidosis metabólica. Y en la gasometría, pues que el paciente tenga una presión de oxígeno mayor a 70%. Ujú. ¿Qué sigue, por favor? Entonces, de acuerdo al PALS, en el paciente con shock, lo que se tiene que hacer es activar el sistema de emergencia. Dice que, bueno,
dice, no, tenemos que hacerlo, tenemos que colocar al paciente en una posición cómoda si está inconsciente. Si está consciente, si está inconsciente, posicionar la vía aérea, aspirar las secreciones para poder evitar las microaspiraciones en el paciente. Ahora, el oxígeno, garantizar la administración de oxígeno al 100%, ya sea por máscara de reservorio, ¿no? Y evaluar las necesidades de ventilación a presión positiva, ¿no? Si es que requiere el paciente. Monitorización no invasiva. Por ejemplo, cuando estos pacientitos deben pasar a una unidad de cuidados intensivos para ser monitorizados cada hora con control de presión arterial, obviamente casi 15 minutos, ¿no? Evaluación de la frecuencia cardíaca, EKG, saturación, presión arterial, temperatura y lo más importante, estos pacientes, todo paciente con shock, trauma, deben estar, ser monitorizados, ¿no? El CO2 mediante una capnografía. ¿Qué sigue, por favor? Pacientes en shock de acuerdo al PALS. Como se había mencionado, nosotros tenemos que monitorizar lo que es la glucosa, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder? La hipoglicemia va a afectar directamente el metabolismo celular y esta va a causar el deterioro neurológico y una disminución del gasto cardíaco. Por eso es importante que nosotros tenemos que monitorizar la glucosa en los pacientes pediátricos. Si requiere, pasaremos bolos de dextrosa. Generalmente, nosotros en nuestra UCI hemos usado máximo hasta 12,5%, ¿ya? Pero generalmente oscila entre 5 y 10%. Siguiente, por favor. Reanimación con fluidos. El objetivo de la reanimación con fluidos es restablecer el volumen intravascular y la perfusión tisular. En general debe ser enérgico, salvo en shock cardiogénico y obstructivo. En estos dos últimos, como ya habíamos dicho, sí debe ser restringido, ¿no? Para poder evitar sobrecarga de volumen o presión, ¿no? Y las soluciones que usamos son los cristaloides hasta ahora, ¿ya? Como es el suero fisiológico, lactato de Ringer. Dentro de los coloides tenemos la albúmina, plasma fresco, soluciones sintéticas como las gelatinas. Siguiente, por favor. En relación a los cristaloides versus coloides. Eh, Como hemos mencionado, los coloides, ¿no? Son el suero fisiológico, el lactato de Ringer. De elección en reanimación, ¿no? ¿Por qué? Porque no son tóxicos, son más seguros y a la vez son baratos, ¿no? Digamos, al alcance del bolsillo de todos los pacientes si no hubiera en el hospital. Pero es muy raro que no tengamos en un hospital porque son cristaloides, básicos para poder, tratar a los pacientes pediátricos, ¿no? Con estos diagnósticos en especial. También nos dice que en 60 minutos el 20% ingresa al intravascular y solo el 25% se permanece dentro de ello. La acidosis hiperclorémica puede producir, ¿no? Con la administración, dice acá, del suero fisiológico, también menciona que puede haber mayor riesgo de edema pulmonar. En lo que es los coloides, ¿no? Sintéticos están las gelatinas, los almidones y dextranos, ¿no? Nosotros lo que más utilizamos son los naturales, que es la albúmina.
No son sintéticos que producen menor edema intersticial, pero mayor tiempo de efecto, ¿no? El costo es mucho más alto, hay un alto peso molecular, los cuales pueden ejercer mayor fuerza coloide osmótica en el paciente. No siempre son bien tolerados, puede haber reacciones alérgicas y hay menor riesgo de edema de pulmón. Hay también puede haber las hipertónicas, por ejemplo, en los shocks hemorrágicos, quemaduras graves y TECs siguen siendo las primeras en su uso. ¿Qué sigue, por favor? ¿Cuánto volumen debe recibir los pacientes pediátricos? Entonces, acá, igual de acuerdo al PALS, el volumen que debe recibir los pacientes pediátricos, ¿no? Es de, por favor, puede agrandar de 80 ml por kilo aproximadamente. Esto se debe administrar en bolos de cristaloide isotónico, 20 ml por kilo en 5 a 10 minutos o rápido. Máximo 3 bolos, sea, es decir, las 3/4 partes de la volemia. Si no responde, pensar en terapias adicionales, ¿ya? Como drogas vasoactivos, corticoides. Si se sospecha de un shock cardiogénica o obstructivo, administrar volumen lento. 10 ml por kilo en 10 a 20 minutos, como ya habíamos mencionado. Ya, igualmente en una cetoacidosis diabética. Bueno, acá podemos también ir guiando la reanimación, ¿no? De acuerdo a los signos clínicos y ecográficos, ¿no? Que presente el paciente. ¿Qué sigue, por favor? Indicaciones de hemoderivados. También ya habíamos dicho ya, ¿no? Recomendado en la pérdida de volumen traumático cuando no hay respuesta a los 3 bolos de 20 cc por kilo de cristaloides, ¿no? El punto de corte para transfusión es de 7 gramos por dl, administrar 10 ml por kilo de concentrado de glóbulos rojos. Idealmente filtrados e irradiados y sometidos a pruebas cruzadas, ¿no? Que esto es un requisito indispensable para la transfusión. Si es necesario administrar plasma, ¿no? Y esa tiene que ser en relación de uno en uno. Posibles complicaciones. Puede haber una hipotermia en casos, ¿no? En el momento que se administran los hemoderivados fríos. Puede haber una disfunción miocárdica, una hipocalcemia ionizada. El que sigue, por favor. Las drogas vasoactivas están indicados en el shock hipovolémico, en el shock séptico, por favor, se corrió, en el shock séptico. Y las drogas que más se usa es el que sigue, por favor, es la adrenalina, ya, la noradrenalina, este, en las dosis que se menciona en el cuadrito, ¿no? En relación a la adrenalina, la dosis va a ser mayor de 0,3 por microgramo por kilo por minuto. ¿Ok? Ya no se está usando mucho la dopamina porque, bueno, acá todavía se usaba en el PALS del 2020, ¿no? El que sigue, por favor. En el manejo de la vía aérea vamos a preoxigenar al 100% al paciente. Esto es en pacientes que ya tienen un deterioro neurológico y ya son candidatos para una intubación. Entonces, lo que se va a hacer generalmente, lo que se hace en paciente pediátrico es
preoxigenar al 100%, obviamente previa preparación de todos los materiales para una intubación. Si requiere, se hace una premedicación, ¿no? Generalmente algunos pacientes no requieren, pero la sedación sí es importante. Se puede manejar acá con ketamina, con midazolam, propofol, ¿no? Ya en casos extremos, cuando ya no se acopla el paciente, pues usamos este becuronio. Atropina en caso que sea necesario, en casos de que haga pues bradicarias extremas, utilizamos. El que sigue, por favor. En conclusión, podemos decir que el shock es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Las causas son múltiples, pero tienen características comunes. Lo más importante es el reconocimiento precoz del shock. El manejo consiste en aumentar la oferta de oxígeno y la disminución de su consumo. El manejo con cristaloides sigue siendo de elección por sobre los coloides. ¿Qué sigue? Ok, gracias.